Reciban un cordial saludo de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Económicas, carrera de Finanzas. El grupo 4 está conformado por Cortés Samantha, Ortega Katia, Salazar Alexis, Taco Silvia, Tite Yajaira, Hunda Guido, Vázquez Martín, bajo la supervisión del ingeniero César Yepes. El tema de exposición que vamos a presentar a continuación es integrales por partes y el libro que vamos a tomar como base es el libro de matemáticas aplicadas a la administración y a la economía área, quinta edición. Para entender de mejor manera, veremos un pequeño contexto sobre el tema. Integración por partes se utiliza cuando el integrando se comprende de un producto de dos funciones. Como podemos observar, tenemos integral de f de x por g de x diferencial x. La fórmula de integración por partes está conformada por la integral de u diferencial v igual a u por v menos integral de v por diferencial u. Está conformada por la integral de un producto de funciones donde u es una función que multiplica a la derivada de una función b. Esta fórmula nos ayuda a evaluar la integral de un producto de manera más fácil porque podemos separar en integrales más sencillas. El ejemplo 31 del libro de área de la sección 15.4 nos dice: calcular la siguiente integral aplicando la fórmula por partes. Integral de x al cubo por e elevado a la x al cuadrado diferencial x. Como sugerencia nos da que u es igual a x al cuadrado. Como primer paso vamos a reescribir la integral. Nos quedaría integral de x cuadrado por x por e elevado a la x al cuadrado diferencial x. Como segundo paso vamos a definir u y diferencial v, poniendo como x al cuadrado como u y lo restante e por x elevado a la x al cuadrado diferencial x como diferencial v. Ahora, para poder aplicar la fórmula de integral por partes debemos tener u diferencial v y b. U tenemos que es x al cuadrado y su derivada es 2x diferencial x. Diferencial v es igual a x por e elevado a la x al cuadrado diferencial x. Integrando esto nos queda por el método de sustitución que u es igual a x al cuadrado diferencial u es igual a 2x diferencial x. Integrando esto nos quedaría que e elevado a la x al cuadrado por la derivada 2x diferencial x. Como tenemos 2 multiplicando, también pasa a dividir. Y ahora vamos a reemplazar un medio integral de e elevado a la u, que equivale a u a x al cuadrado, y diferencial u equivale a 2x diferencial x. Nos quedaría integrando esto un medio de e elevado a la u, y reemplazando nos queda b es igual a un medio de e elevado a la x elevado al cuadrado. Aplicando la fórmula de la integración por partes, que es integral de u diferencial v es igual a u por v menos integral de v diferencial u, nos queda que como u vale x al cuadrado, multiplicando por b, que nos da un medio de e elevado a la x al cuadrado, menos
b 1/2 por e elevado a la x al cuadrado por diferencial u, que nos da 2x diferencial x. Vamos a proceder a solucionar esto, que nos quedaría x al cuadrado por 1/2 por e elevado a la x al cuadrado menos 1/2 que sacamos como constante y nos queda integral de e elevado a la x al cuadrado por 2x diferencial x. Ahora, para resolver esta nueva integral, vamos a hacerla aparte y vemos que es integral de e elevado a la x al cuadrado por 2x diferencial x. Vamos a hacerlo por el método de sustitución. U es igual a x al cuadrado. Diferencial u es igual a 2x diferencial x. Sustituyendo nos queda que integral de e elevado a la u diferencial u, ya que u vale x cuadrado y la diferencial de u nos queda. Teniendo el resultado de la integral, volvemos a la fórmula de integración por partes, dándonos x al cuadrado por 1/2 por e elevado a la x elevado al cuadrado menos 1/2 de e elevado a la x al cuadrado más c. Como resultado podemos sacar el factor común, que nos quedaría que integral de x al cuadrado por x por e elevado a la x al cuadrado diferencial x es igual a 1/2 que multiplica a x al cuadrado por e elevado a la x al cuadrado menos e por e elevado a la x al cuadrado más una constante. Continuando con los ejercicios propuestos, nos encontramos con el ejercicio número 9 de la sección 15.4 del libro diario, el cual nos pide hallar la integral aplicando integración por partes. Esta integral es logaritmo natural de raíz de x sobre raíz de x diferencial de x. Como bien sabíamos, como primer paso para aplicar este método, debíamos hallar en el integrando un producto de dos funciones, pero si podemos observar, nos encontramos que en este caso tenemos una división de dos funciones, por lo cual resulta necesario, antes de cometer cualquier paso, resulta necesario reescribir esta integral en un producto de dos funciones, como lo podremos ver a continuación. En primer lugar, debemos contemplar que raíz de x se la puede reescribir como x elevada a 1/2 y a su vez, en este caso, separamos el denominador de esta división quedándonos 1 todo sobre x elevado a 1/2. Es importante comprobar que la reescritura de esta expresión esté correctamente hecha. Y esto lo podremos contemplar si multiplicamos tanto el logaritmo natural de x elevado a 1/2 por 1 sobre x elevado a 1/2, lo cual nos debe dar como resultado logaritmo de raíz de x sobre raíz de x, con efectos de comprobar que esté bien realizada la reescritura de esta integral. Aplicando, como siguiente paso, aplicando las propiedades de los logaritmos naturales, tenemos que bajar en este caso el exponente a 1/2 y multiplicar por logaritmo natural de x. A su vez, subimos en la división de 1 sobre x elevado a 1/2, subimos el denominador x elevado a 1/2, pero con el exponente de manera negativa. Entonces la reescritura de esta integral nos da como resultado integral de 1/2 logaritmo natural de x por x elevada a menos 1/2 diferencial de x.
Como siguiente paso simplemente debemos despejar de la integral la constante 1/2 y multiplicar por la integral. Para hallar el valor de u es necesario recordar que, al menos en este ejemplo, resulta muy importante establecer a u como logaritmo natural de x, por lo cual u será logaritmo natural de x y diferencial de v, x elevado a menos 1/2 diferencial de x. Como ya lo habíamos recordado en el ejemplo anterior, para hallar el valor de diferencial de u, basta con derivar el valor de u, en este caso logaritmo de x, y multiplicar por diferencial de x. Entonces tendríamos a diferencial de u como 1 sobre x diferencial de x. Y para hallar de igual manera el valor de b, tendremos que encontrar la integral del valor de diferencial de v. Como podemos ver, v sería igual a integral de x elevada a menos 1/2 diferencial de x. Para resolver esta integral un tanto sencilla, tendremos que sumar 1 o una unidad al exponente de este caso x elevado a menos 1/2. Entonces tenemos que menos 1/2 más 1 es igual a 1/2. Y esta expresión resultante debemos dividirla para 1/2. Es decir, tendremos que b es igual a x elevado a 1/2 sobre 1/2. Multiplicando los extremos de esta fracción, tenemos como resultado que v es igual a 2x elevado a 1/2. Aplicamos la fórmula de integración por partes. Como ya tenemos el valor de u, que es logaritmo natural de x, el valor de diferencial u, que es 1 sobre x diferencial de x, y el valor de diferencial v, que es 2x elevado a 1/2, y el valor de diferencial v, que es x elevada a menos 1/2 diferencial de x, solo nos queda por sustituir en la fórmula de integración por partes, quedándonos de la siguiente manera: integral del logaritmo natural de x por x elevado a menos 1/2 diferencial de x, que como ya sabemos es la reescritura que aplicamos anteriormente, igual al valor de u, logaritmo de x, por el valor de v, 2x elevado a 1/2, menos la integral de v, que es 2x elevado a 1/2, diferencial u, que es 1 sobre x diferencial x. A continuación, únicamente tendremos que separar en este caso el valor de la constante 2 de la integral. Como podemos observar, la expresión restante es logaritmo natural de x por 2x elevado a 1/2 menos 2 por la integral de x elevada a menos 1/2 diferencial de x. Entonces únicamente nos queda por resolver la integral de x elevada a menos 1/2 diferencial de x. Esta integral es un tanto sencilla de resolver, dado que, como en el anterior caso, únicamente debemos sumar una unidad al exponente y dividir para esa suma del exponente más una unidad. Entonces nos quedaría que el valor de la integral de x elevada a menos 1/2 es igual a x elevada a 1/2 sobre 1/2, y realizando la multiplicación de los extremos nos queda como resultado 2x elevado a 1/2. Entonces reemplazamos el valor de la integral encontrada en la expresión anterior, que, recordando, es la expresión de los valores sustituidos en la función de integración por partes. Resolviendo la expresión, nos queda como resultado lo siguiente: 1/2 integral del logaritmo natural de x
que multiplica a x elevada a menos un medio diferencial de x es igual al logaritmo de x que multiplica a 2x elevado a un medio menos 4 que multiplica a x elevado a un medio más c, más la constante c. Y resolviendo en este caso o agrupando en factor común el un medio, nos encontramos como resultado final lo siguiente. Un medio integral del logaritmo natural de x multiplicado a x elevado a menos un medio diferencial de x, que es el valor de la integral pero reescrita, igual a un medio logaritmo natural de x multiplicado a 2x elevado a un medio menos 4x elevado a un medio más una constante c. A continuación vamos a calcular la integral de x al cubo logaritmo en base 5 de x diferencial x. Para esto lo primero que tenemos que hacer es cambiar el logaritmo en base 5 de x a un logaritmo natural, ya que en las fórmulas de integración no se nos presenta una fórmula o una forma para calcular un logaritmo con base y argumento. Entonces, podemos aplicar la propiedad de los logaritmos cambiando de base y aplicando en el numerador al argumento y en el denominador a la base de nuestro logaritmo principal, para así lograr obtener un logaritmo natural, en este caso de a mayúscula sobre a minúscula. Vamos a aplicar esta propiedad en nuestro ejercicio con logaritmo en base 5 de x, que nos daría como resultado logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de 5. Recordando que el logaritmo natural de 5 es una constante. Entonces, vamos a separarla del logaritmo natural de x, ya que el logaritmo natural de x sí tiene su integral. Entonces, el siguiente paso es definir u y diferencial de v para aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces vamos a tomar a u como 1 sobre el logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de x. Y a diferencial de v sobre x al cubo, donde podemos ver a continuación, tenemos que u es igual a 1 sobre el logaritmo natural de 5 que multiplica el logaritmo natural de x con su diferencial, que el logaritmo natural de x sería 1 sobre x diferencial de x. Aquí lo único que hacemos es realizar esta multiplicación, dándonos como resultado que el diferencial de u es 1 sobre x que multiplica el logaritmo natural de 5 diferencial de x. Ahora el ejercicio nos da el diferencial de v, que sería x al cubo, diferencial de x. Para hallar v, lo que tenemos que hacer es integrar este x al cubo diferencial de x. Entonces le podemos incorporar a una forma de integración donde tenemos un u elevado a la n diferencial u. Esto se resuelve en el numerador poniendo el u elevado a la n más 1, nos damos un exponente sobre en el denominador n más 1, quedándonos como resultado x a la cuarta sobre 4. Ya teniendo estos valores definidos, lo que vamos a hacer es aplicar en la fórmula de integración por partes. Entonces tenemos que la integral
de u que está aquí y es 1 sobre el logaritmo natural de 5 por logaritmo natural de x multiplicado por el diferencial de v que es igual a x al cubo diferencial de x es igual a la u, que es 1 sobre logaritmo natural de 5 por logaritmo natural de x multiplicado por v que tenemos al lado derecho, que es x a la cuarta sobre 4 menos la integral de v, que es el valor que acabo de mencionar hace un momento, sobre el diferencial de u, el cual es 1 sobre x multiplicado por logaritmo natural de 5 y esto diferencial de x. El siguiente paso que vamos a realizar es sacar la constante de la integral, quedándonos como resultado que el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de 5, resultado de la multiplicación anterior, se lo multiplica a x a la cuarta sobre 4 menos el un cuarto, ya que es una constante, y menos el 1 sobre el logaritmo natural de 5, que iría multiplicado al menos un cuarto, que también se lo saca por ser una constante, nos quedaría dentro de la integral x a la cuarta sobre x diferencial de x. Eh, Aquí vamos a realizar las operaciones pertinentes, dándonos como resultado que x a la cuarta logaritmo natural de x sobre 4 multiplicado por logaritmo natural de 5 menos 1 sobre 4 logaritmo natural de 5, la integral de acá arriba tenemos x a la cuarta sobre x, entonces lo que hacemos es restarle o simplificar la x con una de arriba, nos quedaría integral de x al cubo diferencial de x. Resolviendo por últimas instancias, vamos a tener como resultado final x a la cuarta logaritmo natural de x sobre 4 logaritmo natural de 5 menos 1, y realizando esta operación nos quedaría 4 por 4 16 sobre 16 logaritmo natural de 5 que multiplica x a la cuarta más nuestra constante de integración. El siguiente ejercicio nos pide hallar la integral de x al cuadrado multiplicado por 5x diferencial de x. Entonces, nuestro primer paso va a ser definir u y diferencial de v. Entonces, u será igual a x al cuadrado y diferencial de v será igual a 5 elevado a la x. Entonces, no hay una forma de integración que nos permita resolver esto. Existe para e elevado a la u diferencial u, pero el 5 no es e. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es reescribirlo de una manera distinta. De tal manera que nos quede esta ecuación, que sería e elevado a logaritmo natural de 5 elevado a la x. Recordando que e elevado al logaritmo natural de x es igual a x. Entonces, solo estamos expresando de diferente manera. Ok. Entonces, reemplazando estos valores, tendríamos que v
es igual a la integral de e elevado al logaritmo natural de 5 elevado a la x diferencial de x. V sería igual a aquí, al momento de reemplazar por e, ya podemos utilizar la forma que nos permite derivar de e a la u diferencial u, pero lo que nos faltaría ahora es el diferencial u. Nuestro u sería el logaritmo natural de 5 elevado a la x y su diferencial. Aquí podemos aplicar una propiedad, este exponente bajarle a multiplicar al logaritmo natural de 5. Entonces, x sería igual a 1 y el logaritmo natural de 5, que sería nuestro diferencial de u, lo pasaríamos a multiplicar. Como estamos multiplicando a este lado, tenemos que dividir al otro lado. Por eso, v es igual a 1 sobre el logaritmo natural de 5, integral de e elevado a la x logaritmo natural de 5. Esto multiplicado por logaritmo natural de 5 diferencial x. Aquí sí podemos aplicar la propiedad de e a la u diferencial u, que es igual a e a la u más c. Entonces, como resultado tendríamos la constante de 1 sobre el logaritmo natural de 5 que multiplica a e elevado a la x logaritmo natural de 5. Recordando que u es x al cuadrado, el diferencial será bajar el exponente y restarle 1, quedando como resultado 2x diferencial de x. Teniendo todos estos valores, es posible aplicar la fórmula de integración por partes, donde tenemos que la integral de u por diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por diferencial de u. Lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar valores, lo cual podemos visualizar a continuación. Pero al momento de reemplazar la integral, podemos visualizar que tenemos una segunda integral por resolver, que también la podemos hacer aplicando la fórmula de integración por partes. Entonces, en esta nueva diapositiva vamos a encontrar la forma de integrar esta nueva integral que se nos presentó al resolver el ejercicio anterior. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es sacar la constante, que sería el 2. Entonces, la integral de e elevado a la x logaritmo natural de 5 por el 2x diferencial de x, ahora sacándole la constante nos quedaría igual a 2 integral de e elevado a la x logaritmo natural de 5 multiplicado por x diferencial de x. Lo que se hace posteriormente es identificar u y diferencial de v. En este caso, u es igual a x con su diferencial de u, que sería igual a diferencial de x, y el diferencial de v será e elevado a la x logaritmo natural de 5 diferencial de x. Lo que tendremos que hacer para hallar v es integrar este valor. Usaremos la misma forma que usamos anteriormente, que es e elevado a la u diferencial u, que es igual a e elevado a la u más c. Lo que tendremos que hacer ahorita es completar esta integral con el diferencial de u.
Entonces, el diferencial de u es logaritmo natural de 5 y como completamos este lado, es decir, estamos multiplicando, fuera de la integral debemos dividir, dándonos como resultado que v es igual a 1 sobre el logaritmo natural de 5 que multiplica a e elevado a la x logaritmo natural de 5. Teniendo estos valores, vamos a aplicar la fórmula de integración por partes nuevamente y vamos a reemplazar los valores encontrados en dicha fórmula. Eso es lo que hacemos a continuación. En esta parte tenemos el reemplazo de valores de 2 integral de e elevado a la x logaritmo natural de 5 por x diferencial de x. Reemplazamos valores teniendo en cuenta que u es igual a x, v es igual a 1 sobre el logaritmo natural de 5 que multiplica a e elevado a la x logaritmo natural de 5 menos la integral del mismo valor que acabo de mencionar por el diferencial de u que es igual al diferencial de x. Luego sacamos la constante que sería el 1 sobre el logaritmo natural de 5. Posteriormente tenemos igual que x que multiplica a 1 sobre el logaritmo natural de 5 por e elevado al logaritmo natural de 5 menos, aquí tenemos otra integral de la misma forma e elevado a la u diferencial u y de igual manera hay que completarla con el diferencial u. Entonces tenemos que multiplicar al lado derecho el logaritmo natural de 5 y fuera del integral al lado izquierdo dividir por el mismo valor. Dándonos como resultado, aquí ya tomando en cuenta la constante que era primordial en el ejercicio, 2 que multiplica a x por 1 sobre el logaritmo natural de 5 por e elevado a la x logaritmo natural de 5 menos 1 sobre el logaritmo natural de 5. Aquí debemos multiplicar el logaritmo natural de 5 por logaritmo natural de 5 y eso nos da como resultado el logaritmo natural de 5 al cuadrado. Y aquí la integral de e elevado a la x logaritmo natural de 5 ya la tenemos en la forma de e elevado a la u diferencial u. Entonces la respuesta es e a la u más c, que podemos visualizar a continuación. Luego ya tenemos resuelta esta integral. Aquí solo se reemplazan ciertos, se hace la multiplicación de x con su respectiva distribución. Y aquí tenemos que reemplazar en la primera fórmula, dándonos como resultado que en el ejercicio nos pedía calcular la integral de x al cuadrado por 5 elevado a la x diferencial de x. Esto ya lo habíamos calculado en primera instancia y vamos a reemplazar el resultado de la segunda integral, dándonos como resultado que x al cuadrado que multiplica 1 sobre logaritmo natural de 5 por e elevado a la x logaritmo natural de 5 menos 1 sobre logaritmo natural de 5
Aquí ya está distribuido el 2 en el paréntesis, entonces quedaría multiplicado por 2x sobre el logaritmo natural de 5 por elevado a la x logaritmo natural de 5 menos 2 sobre el logaritmo natural de 5 al cuadrado por elevado a la x logaritmo natural de 5, esto más la constante. Al principio del ejercicio hicimos un reemplazo de que 5 elevado a la x va a valer elevado a la x logaritmo natural de 5. Entonces, desharemos ese reemplazo y ocuparemos el valor que nos da el ejercicio. Entonces, donde encontramos elevado a la x logaritmo natural de 5, vamos a reemplazar por 5x. Eso nos da como resultado que x al cuadrado multiplicado por 5 elevado a la x sobre el logaritmo natural de 5 se le resta 2x por 5 elevado a la x sobre el logaritmo natural de 5 al cuadrado más 2 por 5 elevado a la x sobre el logaritmo natural de 5 al cubo más la constante. Entonces tenemos como resultado que la integral de x al cuadrado que multiplica a 5 elevado a la x diferencial x es igual a 1 sobre el logaritmo natural de 5 que multiplica x al cuadrado por 5 elevado a la x menos 2 que multiplica a x por 5 a la x sobre el logaritmo natural de 5 más 5 a la x más logaritmo natural de 5 al cuadrado más la constante. Por último, vamos a resolver un ejercicio de aplicación o un problema, el cual nos dice que durante el desarrollo de una epidemia, la razón de cambio de llegada de casos nuevos a cierto hospital, eso nos da como resultado que x al cuadrado multiplicado por 5 elevado a la x sobre el logaritmo natural de 5 se le resta 2x por 5 elevado a la x sobre el logaritmo natural de 5 al cuadrado más 2 por 5 elevado a la x sobre el logaritmo natural de 5 al cubo más la constante. Entonces tenemos como resultado que la integral de x al cuadrado que multiplica a 5 elevado a la x diferencial x es igual a 1 sobre el logaritmo natural de 5 que multiplica x al cuadrado por 5 elevado a la x menos 2 que multiplica a x por 5 a la x sobre el logaritmo natural de 5 más 5 a la x más logaritmo natural de 5 al cuadrado más la constante. Por último, vamos a resolver un ejercicio de aplicación o un problema, el cual nos dice que durante el desarrollo de una epidemia, la razón de cambio de llegada de casos nuevos a cierto hospital es igual a 5 por T, a 5T por E elevado a la menos 10 sobre T, donde T está medido en días, T es igual a 0, es el inicio de la epidemia y la interrogante es cuántos casos ha tratado el hospital en total cuando T es igual a 5 y cuando T es igual a 10.
Este problema fue sacado del libro de área de la sección 15.4. Siempre al tener un ejercicio de aplicación es indispensable sacar primero sus datos. Entonces, tenemos que la razón de llegada de nuevos casos es f' de t igual a 5t por e elevado a la menos t sobre 10. Los días transcurridos nos mencionan que es t. El inicio de la epidemia lo podemos tomar como f de 0, que es igual a 0. Y los interrogantes que nos pedía el número de casos en 5 días, f de 5, que sería una incógnita, y el número de casos en 10 días, donde f de 10 también sería una incógnita. La solución al problema. Debemos hallar f de t mediante la integración por partes. Entonces, f de t sería igual a la integral de f' de t diferencial de t. Reemplazando valores tenemos que la integral de 5t e elevado a la menos t sobre 10 diferencial de t, debemos sacar la constante. Entonces la constante es 5, la multiplicamos por la integral de t por e elevado a la menos t sobre 10 diferencial de t. Aquí vamos a identificar valores. Nuestra u va a ser igual a la t, entonces el diferencial de u será diferencial de t. El diferencial de v es igual a e elevado a la menos t sobre 10 diferencial de t. Entonces v será igual a la integral de e elevado a la menos t sobre 10 diferencial de t. Luego vamos a hallar p mediante la integración por sustitución. Entonces v es igual a la integral de e elevado a la menos t sobre 10 diferencial de t. Aquí tenemos una forma de integración que vamos a utilizar, que es la integral de e elevado a la u diferencial u, que nos da como resultado e elevado a la u más la constante. Podemos visualizar que lo que se debe hacer ahora es completar la integral. Debemos sacar el diferencial de u y lo tenemos al lado derecho, donde sea u es igual a menos t sobre 10, menos t sobre 10, que ubicándola de otra manera será igual a menos 1 sobre 10 que multiplica a t. Su diferencial será igual a 1 sobre 10 multiplicado por t', que sería 1. Entonces, el diferencial de t será menos 1/10 diferencial de t. Entonces, al lado izquierdo tenemos que el valor v es igual a la integral de e elevado a la menos t sobre 10. Aquí faltaría el diferencial de u, que
lo acabamos de hallar hace un momento y es menos 1 sobre 10. Como vamos a multiplicar por menos 1 sobre 10, como vamos a dividir para 10 en negativo, tenemos que multiplicarlo fuera de la integral. Entonces nos quedaría que v es igual a menos 10 que multiplica a e elevado a la menos t sobre 10 más la constante. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es sustituir los valores de u, v, diferencial de u y diferencial de v en la fórmula de integración por partes. Entonces al lado izquierdo tenemos los valores y vamos a reemplazar. La integral de u por diferencial de v será igual a u, teniendo en cuenta que u es igual a t, que multiplica a v. El valor de v es menos 10, que multiplica a e elevado a la t sobre 10 más, ahí, menos la integral de v, que es el valor que acabo de mencionar, por el diferencial de u, que es igual a diferencial de t. Entonces, la integral de t que multiplica a e elevado a la menos t sobre 10 diferencial de t es igual a t que multiplica a menos 10 por e elevado a la menos 10 sobre t más 10. Aquí sacamos la constante y aplicamos ley de signos. Menos por menos da más, entonces el 10 quedará positivo. Multiplicado por la integral de e elevado a la menos t sobre 10 diferencial de t. Entonces, el siguiente paso es completar la integral con el diferencial de u. Entonces, el diferencial de u sería menos 1 sobre 10 diferencial de t. Como estamos dividiendo para 10 negativo, fuera de la integral vamos a multiplicar por 10 negativo de igual manera, dándonos como resultado que la integral de t por e elevado a la menos t sobre 10 diferencial de t es igual a menos 10t, ya que a la t le estamos distribuyendo en el corchete, que multiplica a e elevado a la menos t sobre 10. Aquí vamos a aplicar ley de signos, más por menos menos, 10 por 10, 100, menos 100, que multiplica a e elevado a la menos t sobre 10 más nuestra constante. Tenemos la función, ahora vamos a sustituir la integral encontrada en f de t. Nos pedía que reemplacemos para 5 años. Aquí f de t es igual a 5, una constante que multiplica la integral de t por e elevado a la menos t sobre 10 por diferencial de t, que esto sería igual a 5 por menos 10, que multiplica t por e elevado a la menos t sobre 10 menos 100 por e elevado a la menos t sobre 10 más la constante. Entonces f de t nos quedaría igual a menos 50t, que multiplica a e elevado a la menos t sobre 10 menos 500 e elevado a la menos t sobre 10 más la constante. Ahora tenemos que hallar el valor de c considerando que f de 0 es igual a 0.
Entonces vamos a reemplazar estos valores que nos dan el ejercicio diciendo que f de 0 es igual a 0. Entonces f de 0 va a ser igual a menos 50, donde encontremos una t, vamos a reemplazar por el 0, entonces menos 50 por 0, que multiplica a e elevado a la menos 0 sobre 10, menos 500 que multiplica a e elevado a la menos 0 sobre 10, más la constante que es igual a 0. La primera expresión, como es una multiplicación por 0, se elimina, dándonos como resultado 0. Aquí menos 500 por 1 más la constante. Entonces 500 por 1 es 500. F de 0 es igual a menos 500 más la constante, donde f de 0 va a ser igual a la constante va a ser igual a 500. Entonces tenemos que f de t es igual a menos 50t, que multiplica a e elevado a la menos t sobre 10, menos 500 que multiplica a e elevado a la menos t sobre 10 más 500, que vendremos a reemplazar con la constante. Ahora sí, el ejercicio nos pedía hallar f teniendo en cuenta que a la t le vamos a reemplazar por 5. Entonces f de 5 va a ser igual a menos 50t. Al t le vamos a reemplazar por 5, entonces sería menos 50 por 5 por e elevado a la menos 5 sobre 10 menos 500 elevado a la menos 500 multiplicado por e elevado a la menos 5 sobre 10 más 500, donde f de 5 es igual a menos 250 que multiplica a 1 sobre e elevado a la 1 medio menos 500 que multiplica a 1 sobre e elevado a la 1 medio más 500, donde f de 5 va a ser igual a menos 250 sobre e elevado a la 1 medio menos 500 sobre e elevado a la 1 medio más 500. Resolviendo esto, tenemos que f de 5 es igual a menos 750 sobre e elevado a la 1 medio más 500, donde f de 5 va a ser igual a menos 750 más 500 multiplicado por e elevado a la 1 medio sobre e elevado a la 1 medio, dándonos como resultado, resolviendo 45,10, que es casi igual a 46. Entonces la respuesta va a ser que el hospital ha tratado 46 casos nuevos 5 días después de iniciar la epidemia. Por último, tenemos que hallar f de 10. Entonces vamos a reemplazar por 10 donde encontremos una t. Entonces f de 10 va a ser igual a menos 50 por 10 que multiplica a e elevado a la menos 10 sobre 10 menos 500 por e elevado a la menos 10 sobre 10 más 500, donde f de 10 va a ser igual a menos 500 que multiplica a 1 sobre e menos 500 por 1 sobre e más 500. Entonces f de e va a ser igual a menos 500 sobre e, menos 500 sobre e más 500. Resolviendo esto nos va a quedar que menos 1000 sobre e más 500. Aquí tenemos
que realizar esta suma de fracciones al 500 dividiéndolo para 1. Entonces, nos daría como resultado que menos 1000 más 500 sobre es igual a 132,12, que es equivalente a 133. Como respuesta tenemos que el hospital ha tratado 133 casos nuevos 10 días después de iniciada la epidemia. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la presentación de integración por partes.